Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos en casita se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de decirle el título, quiero que observen lo que hay a mi alrededor. Tenemos diferentes tipos de imágenes, ¿sí? En este caso, de perro. Pero si yo te digo la imagen perro, yo sé que a ti se te viene de repente otra imagen que no sea de esta, ¿verdad? De repente un perrito que puedas tener tú en casa. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de que yo te digo una palabra y automáticamente en tu cabecita se te vienen imágenes referente a esa palabra. Y a eso se le llama, chicos, el signo lingüístico. El signo lingüístico. El lenguaje está compuesto de signos y estos siempre tienen dos partes inseparables. Hablamos en este caso del significante y del significado. Me dice que el significante es el conjunto de sonidos o letras, mientras que el significado es la idea o el contenido que tenemos en la mente. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Cómo es esto? A ver, el significante es el sonido y las letras. El significado es la idea que me hago a raíz de haber escuchado la palabra o de haberla leído, ¿sí? Tenemos acá mesa. Mesa es el significante. Está la palabra escrita ahí. Y el significado de mesa sería la imagen que yo me hago de esta palabra. Me imagino una mesa cuadrada, pero también tú te podrías imaginar una mesa redonda, ¿verdad? Pero no dejaría de ser mesa. Entonces, a eso es lo que voy. Que todos tenemos ya predispuesto en nuestra mente la palabra mesa, la imagen de una mesa. La mayoría cuando nos dicen mesa, automáticamente aparece la imagen, porque sabemos las características que tiene esta imagen. Cuatro patas o de repente una mesa redonda que solamente va a tener un solo soporte, o sea, un solo parante, una sola pata, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras, pero hay algo que siempre caracteriza una mesa, que en este caso sirve para apoyarnos, para comer, para escribir, ¿verdad? Entonces, eso es algo característico, así sea cuadrada o sea redonda, esa es una característica muy importante de la mesa porque sabemos que para eso va a servir. Tenemos las características del signo lingüístico. La primera y muy importante es que el signo lingüístico es biplánico. Biplánico, dos planos. Bi, dos y plánico viene de planos. Tiene dos planos, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente de estos dos planos, el significado y el significante, ¿sí? El plano que se refiere a la idea que se forma en la mente, hablamos del significado, pero el significado también puede ser en este caso cuando yo escribo, porque cuando me dicen, a ver, escribe el significado de la palabra árbol. El árbol es una planta que tiene su tronco de color marrón, que tiene muchas hojas. Eso sería en este caso el significado, pero ese significado que yo, que yo en este caso lo he dicho describiendo, ya me lo estoy imaginando y la mayoría se ha imaginado. Esa es la imagen que tengo con todas las características del objeto. Mientras que el significante solamente será el plano que se refiere a los sonidos o las letras. Sonido cuando lo hablamos y letras cuando lo vamos a leer porque está escrito, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, pelota, yo sé que tú te estás imaginando ya un objeto redondo y de repente de color amarillo. Yo también me imagino un objeto de forma redonda, pero en este caso me imagino de color rojo. Pero te pregunto, ¿perderá la característica de ser redonda? No, ¿verdad? Porque si la perdiera ya no sería una pelota, sería otro objeto. A eso me refiero con el significado y con el significante. Significado que en este caso se refiere a la forma que nos vamos a dar de acuerdo a lo que vamos a oír o leer. Sonido y letras, significante. También el signo lingüístico es arbitrario. ¿Por qué? Porque la relación entre el significado y el significante es un acuerdo entre los hablantes. Por ello, cada lengua asocia un significante distinto a un mismo significado. Tenemos el ejemplo de perro, ¿verdad? Para nosotros es perro. A mí me dicen perro y automáticamente me imagino a un can, ¿verdad? En este caso, a un animal de cuatro patas que también se le conoce como mejor amigo del hombre, ¿verdad? Sin embargo, si a una persona que habla inglés y no habla el español, tú le dices perro, a esa persona se le aparece un signo de interrogación porque no te va a entender, ¿verdad? Sin embargo, si a esa persona que habla inglés tú le dices dog, automáticamente se le viene la imagen del perro, ¿verdad? Y igual a un italiano, tú le dices, a un italiano que no habla español, tú le dices
perro, tampoco te va a entender. Pero si tú le dices cane, sí te va a entender, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con la característica de arbitrario. Es arbitrario porque depende de la sociedad, en este caso del idioma, ¿está bien? Depende mucho del idioma, porque si a mí me van a hablar en inglés, yo no voy a entender porque no conozco a cabalidad o exactitud este idioma. Si a la persona que habla inglés tú le vas a decir árbol y no sabe qué es en español árbol, entonces en este caso no va a conocer. Entonces, espero que me hayan entendido hasta ahí. Ahora, el signo lingüístico también es articulado. ¿Por qué es articulado? Porque está compuesto por partes pequeñitas que tienen significado. Por ejemplo, tenemos aquí los niños jugaban alegres. Los, que en este caso significa es un artículo que me da a entender el signo masculino, ¿verdad? Niños, que en este caso lo puedo desagrupar más, porque tenemos a la raíz hasta la letra ñ, la O que me indica el género de la palabra y la S que me va a indicar el número de la palabra. Y lo mismo va a pasar en jugaban y en alegres, ¿verdad? Que en este caso alegre sería un adjetivo y jugaban sería el verbo. De igual manera, en jugaban hasta la letra G llega la raíz. El aba me indica la acción y la N me está indicando el plural de la palabra. Entonces, cada palabrita, así mínima, tiene un significado. Es decir, los signos están compuestos por más pequeñas partes que tienen significado, ¿sí? Tenemos también que el signo lingüístico es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque los signos se ordenan uno detrás de otros. Tú no puedes escribir o no puedes leer encima de una letra otra letra o encima de una sílaba otra sílaba. Imaginemos acá que dice cartelera, cartelera. ¿Tú podrías escribir todo encima, encima y encima? ¿Tú podrías entender? Yo creo que no, ¿verdad? Ahora, si lo vamos a leer de igual manera, ¿tú podrías pronunciar dos sílabas al mismo tiempo? Tampoco, ¿verdad? Porque una sílaba se pronuncia primero y la siguiente sílaba continúa después. Entonces, a eso nos referimos con linealidad, que todos se ordenan uno detrás de otro para que se entienda, en este caso, y haya un orden. Otra característica también importante es que es mutable e inmutable. Cuando hablamos de mutable, hablamos de que cambian. Y cuando hablamos de inmutable es porque no cambian, ¿sí? El primer punto me dice, por ser arbitrario, el signo no depende de ningún hablante en particular. Es inmutable, permanente. Ningún individuo lo puede cambiar. Es decir, si por ejemplo a ti se te ocurre... tienes un lápiz y dices, a partir de ahora este lápiz se va a llamar árbol. ¿Tú crees que la sociedad lo va a aceptar? Pues no. Un individuo no puede modificar, en este caso, el signo o la palabra, no la puede hacer, pero la sociedad sí la puede hacer, pero eso sí, a un largo plazo, ¿está bien? De eso vamos a hablar en el punto número 2, que dice, por otra parte, es evidente que las lenguas cambian porque van cambiando los signos, es decir, son mutables a largo plazo. ¿Cómo es eso de mutables a largo plazo, Miss? En este caso, por ejemplo, tenemos ahí la imagen de un escáner. Antes, este objeto era separado. En este caso, tú te ibas a una tienda y comprabas un escáner. Hoy en día, el escáner viene dentro de tu impresora, ¿verdad? Tú vas a escanear. La impresora ya tiene el escáner ahí. Entonces, es algo que ya se está perdiendo, se está dejando de usar. Es lo mismo también que aparece, por ejemplo, con tablet. Si hablamos hace 20 años atrás, este objeto no aparecía. Si tú decías tablet hace 20 años atrás, la gente no entendería a qué te refieres. Sin embargo, ahora tú dices tablet y automáticamente a la gente se le viene la imagen de un objeto similar al celular, pero más grande, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con que son mutables a largo plazo, es decir, que pueden cambiar a largo plazo. Pueden aparecer nuevos signos a largo plazo porque la sociedad lo va a imponer, la sociedad, más no un individuo. Y es inmutable a corto plazo, es decir, que no puede cambiar en días o en semanas, ¿sí? Ni mucho menos una sola persona puede cambiar nuestros signos. A eso se refiere con mutable. Mutable
cambia, inmutable no cambia. Es inmutable a un corto plazo, inmutable a un corto plazo, y un individuo no la puede cambiar. Y es mutable, es decir, que puede cambiar a largo plazo, pero impuesto por nuestra sociedad. ¿Está bien? Por el lenguaje o la lengua o el idioma. ¿Entendido? Ahora vamos a hablar del sentido de significación. Hablamos de lo que es la denotación y la connotación. Denotación, lo que se ve realmente, y connotación, lo que nos sugiere realmente la imagen, es como su doble sentido, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá abajito para no irnos a otros ejemplos. Cabeza. Cabeza es, en este caso, la parte superior donde encontramos al cerebro también, ¿verdad? Pero cuando decimos cabeza de familia, en este caso estamos hablando que la familia de manera literal, de manera real, tiene cabeza. Pues no, sino asumimos que al decir cabeza de familia es aquella persona que va a tener el mando para poder mantener el orden o la estabilidad en la familia. A eso nos referimos, ¿está bien? Es lo mismo, por ejemplo, cuando decimos tú eres una joya muy preciada para mí, por ejemplo. Al decir que eres una joya preciada para mí, ¿estoy dándote a entender que tú eres un objeto, esos que venden en las joyerías? No, ¿verdad? De manera denotada sería eso, pero de manera connotada sería que en este caso eres muy importante para mí, que vales mucho. Entonces a eso me refiero con denotación y connotación. Denotación de lo que es real y connotación es en como un doble sentido, es como en este caso a lo que se refiere la imagen, sentido literal o descriptivo, y connotación lleva otro significado por asociación compartida por miembros de una cultura en particular.